Lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos no es simplemente otra tensión diplomática entre Washington y Moscú. Es la acusación directa y sin precedentes de Rusia contra Donald Trump por usar lo que el Kremlin llama explícitamente el lenguaje del chantaje y las amenazas contra Cuba, y cómo esta denuncia pública está convirtiendo a La Habana nuevamente en el epicentro de un enfrentamiento geopolítico que podría definir el equilibrio de poder en todo el hemisferio occidental. Mientras los medios tradicionales presentan los comentarios de Trump sobre Cuba como retórica electoral típica, lo que está ocurriendo detrás de las declaraciones diplomáticas es mucho más peligroso. Es Vladimir Putin enviando una advertencia escalofriante a Washington de que Cuba no enfrentará sola la presión estadounidense y que Rusia está preparada para responder simétricamente a cualquier acción hostil contra su aliado caribeño. Soy Javier Montoya, analista de seguridad hemisférica y conflictos geopolíticos, y lo que voy a revelarte hoy es por qué la confrontación Trump-Putin sobre Cuba representa algo mucho más significativo que nostalgia de Guerra Fría. Es la reconstrucción deliberada de una arquitectura de disuasión rusa en el Caribe que incluye acuerdos militares recién ratificados, que permiten el despliegue de virtualmente cualquier sistema ofensivo en territorio cubano, convirtiendo a la isla nuevamente en una plataforma potencial para proyección de poder ruso a solo 90 millas de Florida. Y te adelanto algo que debería estar generando alarma en el Pentágono. Putin ha aprendido de Venezuela que la presencia rusa por sí sola no garantiza protección contra intervención estadounidense, por lo que ahora está institucionalizando una presencia militar mucho más robusta en Cuba que haga prohibitivamente costosa cualquier acción directa de Washington. Mientras lees estas palabras, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha declarado públicamente que no hay conversaciones con el gobierno estadounidense excepto contactos técnicos sobre migración, desmintiendo directamente las afirmaciones de Trump de que ambas naciones están en negociaciones. Esta declaración llegó después de que Trump exigiera a La Habana hacer un trato pronto, prometiendo cortar todo el petróleo y dinero que Venezuela había proporcionado antes del arresto de Maduro en una operación relámpago el 3 de enero. Díaz-Canel respondió con firmeza: «Hemos sido claros, no aceptamos chantajes ni coerción. Siempre hemos estado dispuestos a mantener un diálogo serio y responsable con los diversos gobiernos estadounidenses, incluido el actual, sobre la base del respeto mutuo e igualdad soberana». Pero la respuesta más estratégicamente significativa no vino de La Habana, sino de Moscú. El 15 de enero de 2026, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova, emitió una declaración que no deja espacio para ambigüedades. «Estamos monitoreando de cerca la situación en América Latina y la región del Caribe. Por supuesto, estamos preocupados por la creciente tensión y la escalada de retórica agresiva, incluyendo contra nuestra amigable República de Cuba. Estamos convencidos de que el lenguaje del chantaje y las amenazas es simplemente inaceptable, especialmente en relación con la Isla de la Libertad, su pueblo y gobierno que han estado experimentando durante décadas todo el horror de sanciones ilegítimas e ilegales. Si valoras entender estas dinámicas de confrontación de grandes potencias antes de que exploten en crisis militares, suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campanita de notificaciones. Lo que vas a escuchar aquí no son especulaciones alarmistas ni propaganda de ningún bando. Son análisis verificables basados en declaraciones oficiales, acuerdos militares ratificados y documentos estratégicos que revelan cómo Cuba está volviendo a ser el tablero donde se juega el enfrentamiento entre superpotencias. Dale like si ya entiendes que lo que está ocurriendo en Cuba tiene implicaciones que van mucho más allá de la isla. El contexto detrás de estas declaraciones rusas es absolutamente crítico para entender la magnitud de lo que está en juego. En octubre de 2025, apenas 3 meses antes de la escalada actual, el Consejo de la Federación Rusa, la Cámara Alta del Parlamento, ratificó un acuerdo intergubernamental sobre cooperación militar con Cuba, que formaliza un marco para colaboración de defensa fortalecida entre ambas naciones. El senador ruso Andrei Stepanov, secretario del Comité de Defensa y Seguridad, fue brutalmente explícito sobre las implicaciones. Se trata de una respuesta simétrica al potencial suministro de Tomahawks. El acuerdo ratificado expande al máximo nuestra cooperación militar y permite, dentro del marco de interacción bilateral y en coordinación con el gobierno de la República de Cuba, desplegar virtualmente cualquier sistema ofensivo en territorio de la isla. Lee eso de nuevo porque es absolutamente devastador. Rusia acaba de ratificar un acuerdo que le permite legalmente desplegar virtualmente cualquier sistema ofensivo en Cuba, incluyendo potencialmente misiles de crucero, sistemas hipersónicos y plataformas de guerra electrónica. Esto no es retórica vacía, esto no es postureo diplomático, esto es infraestructura legal para una presencia militar
rusa en el Caribe que podría cambiar fundamentalmente el cálculo estratégico de Estados Unidos. Si todavía no te has suscrito, hazlo ahora porque lo que viene a continuación va a revelarte exactamente cómo el colapso del régimen de Maduro en Venezuela ha cambiado radicalmente el cálculo ruso sobre Cuba y por qué Putin está enviando señales mucho más fuertes de compromiso. Activa las notificaciones para no perderte mi próximo video, donde voy a diseccionar los sistemas de armas específicos que Rusia podría desplegar en Cuba bajo este nuevo acuerdo. Vladimir Putin ha emitido públicamente una promesa de apoyo inquebrantable a Cuba mientras la presión estadounidense se intensifica, advirtiendo que La Habana no enfrentará sola esta confrontación. Esta declaración llegó en medio de sanciones cada vez más estrictas, amenazas de cortar suministros de petróleo venezolano y protestas masivas en Cuba después de choques mortales en Venezuela. A medida que Estados Unidos presiona más duro, Moscú está interviniendo, reviviendo tensiones estilo Guerra Fría y reconfigurando el equilibrio de poder en las Américas. Con soberanía, sanciones e influencia global en juego, la crisis de Cuba se está convirtiendo rápidamente en un enfrentamiento geopolítico de alto riesgo. Los comentarios de Putin llegan en medio de tensiones que escalan rápidamente en las Américas. En La Habana, decenas de miles de cubanos se han congregado en la plaza antiimperialista José Martí, directamente frente a la Embajada de Estados Unidos, protestando contra lo que llaman presión estadounidense ilegítima. Para La Habana, el apoyo de Rusia representa un salvavidas estratégico y una señal poderosa de que Cuba no está aislada. Para Washington, es un recordatorio de que los esfuerzos por dominar el hemisferio enfrentarán resistencia de potencias globales rivales. Pero aquí está el cambio fundamental que hace esta situación completamente diferente de cualquier confrontación anterior. El colapso del régimen de Maduro en Venezuela ha enviado ondas de choque a través de todos los aliados autoritarios de izquierda en América Latina, y especialmente a Moscú. Durante años, Cuba y Venezuela creyeron que hospedar inteligencia rusa o china, comprar armas rusas y apoyar retórica antiestadounidense les otorgaba disuasión contra presión estadounidense. Caracas destrozó esa suposición. La protección rusa no salvó a Maduro. Esto ha obligado a Putin a recalibrar completamente su estrategia en Cuba. Ya no es suficiente tener acuerdos simbólicos, visitas navales ocasionales y cooperación de inteligencia. Si Rusia quiere que Cuba sirva como plataforma estratégica en el hemisferio occidental, necesita instituir una presencia militar lo suficientemente robusta como para hacer que cualquier acción estadounidense directa sea prohibitivamente costosa. De ahí el acuerdo militar ratificado que permite despliegues ofensivos. Escucha, si este análisis te está revelando por qué Putin está duplicando su apuesta en Cuba después del colapso de Venezuela, necesito que hagas 3 cosas específicas ahora mismo. Primero, suscríbete a este canal inmediatamente porque voy a seguir desentrañando estas dinámicas de confrontación entre superpotencias que los medios corporativos deliberadamente simplifican. Segundo, dale like para que YouTube sepa que este contenido profundo importa y lo recomiende a más personas. Y tercero, comparte este video con todos tus contactos porque entender por qué Cuba está volviendo al centro del conflicto global es crucial para comprender hacia dónde se dirige el orden mundial. Del lado estadounidense, Trump ha intensificado dramáticamente la retórica contra Cuba, en formas que van más allá de sus amenazas típicas. En la plataforma Truth Social, Trump compartió una publicación sugiriendo que el secretario de Estado, Marco Rubio, podría convertirse en presidente de Cuba, comentando: "Me parece bien". El Ministerio de Exteriores cubano acusó a Estados Unidos de hegemonía absoluta y comportamiento similar al de un criminal. La Cancillería cubana agregó que Cuba tiene como el pleno derecho de importar combustible de mercados dispuestos a exportarlo, independientemente de las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos. China también ha entrado en la refriega diplomática, con medios estatales destacando que Trump está siendo similarmente provocativo con Cuba como lo es actualmente con Venezuela. El Global Times nota que el Ministerio de Exteriores cubano agregó que Cuba tiene el pleno derecho de importar combustible de mercados dispuestos a exportarlo, independientemente de las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos. Un análisis estratégico del Instituto Lansing revela exactamente lo que Washington está considerando como opciones para Cuba en el contexto post-Venezuela. El documento describe cómo infraestructura de inteligencia china y rusa en Cuba, incluyendo nuevos sitios de radar y estaciones SIGINT, es representada como plataformas de espionaje intolerables enfocadas en fuerzas estadounidenses, lanzamientos espaciales y comunicaciones. Washington se presenta como respondiendo a una demanda doméstica cubana, no imponiendo cambio de régimen desde afuera.
haciendo referencia a las protestas del 11 de julio de 2021 como evidencia de que los cubanos quieren libertad de la dictadura. La implicación para Putin es devastadora. La operación venezolana demuestra que Estados Unidos está dispuesto a usar medios militares directos para remover regímenes aliados de Rusia, cuando considera que las circunstancias lo permiten. Esto contrarresta la creencia de larga data del Kremlin de que Estados Unidos teme escalada, bajas y complicaciones legales. Putin ahora tiene que considerar que Estados Unidos podría un día replicar tácticas de presión más cerca de los intereses rusos, contra proxies sirios, activos de Wagner africanos, influencia en Transnistria o dictadores alineados con el Kremlin. Lo que están aprendiendo ahora Cuba y otros aliados autoritarios es que la protección rusa no salvó a Maduro. La presencia rusa-china en Cuba podría no salvar a Díaz-Canel. Esto explica por qué Putin está institucionalizando una presencia militar mucho más robusta en Cuba que la que tenía en Venezuela. La alianza militar con La Habana, aunque simbólica en términos de poder real, tiene un valor propagandístico significativo en la estrategia de Rusia para desafiar a Washington. Parlamentarios rusos describen el acuerdo como un instrumento para desarrollar y fortalecer la colaboración militar entre Rusia y Cuba y consolidar una cooperación estratégica de largo plazo, dirigida a garantizar autonomía frente a presiones occidentales. Vladimir Putin advirtió que Rusia responderá inmediatamente a cualquier acción hostil de Occidente, reforzando la narrativa de confrontación total y posicionando a Cuba como socio político en la región latinoamericana. Mientras tanto, en el escenario estadounidense, Donald Trump ha atacado nuevamente a Putin y al régimen cubano, prometiendo endurecer sanciones. Sus declaraciones reflejan cómo el eje Moscú-La Habana está siendo usado una vez más como arma política dentro del debate electoral en Estados Unidos, contra un telón de fondo de creciente rivalidad global y desconfianza mutua. La cooperación militar creciente entre Rusia y el régimen cubano está siendo oficialmente presentada como asistencia técnica y estratégica. En medio de esa escalada verbal, Vladimir Putin advirtió que Rusia responderá inmediatamente a cualquier acción hostil de Occidente, reforzando la narrativa de confrontación total y posicionando a Cuba como socio político en la región latinoamericana. Lo que estamos presenciando no es simplemente una repetición de dinámicas de Guerra Fría, sino algo potencialmente más peligroso. Una confrontación donde ambos lados han aprendido lecciones diferentes de los últimos años. Estados Unidos aprendió de Venezuela que puede usar fuerza militar directa para remover regímenes aliados de adversarios cuando lo considera necesario. Rusia aprendió de Venezuela que necesita institucionalizar presencia militar más robusta para disuadir tales acciones. Cuba está atrapada en el medio de esta dinámica, sabiendo que la protección rusa no garantizó la supervivencia de Maduro, pero sin alternativas viables excepto profundizar lazos con Moscú. Díaz-Canel rechaza públicamente el chantaje y la coerción estadounidense, mientras simultáneamente permite que Rusia expanda dramáticamente su presencia militar institucionalizada en la isla. Para Estados Unidos, la pregunta estratégica fundamental es si está dispuesto a tolerar que Rusia despliegue sistemas ofensivos avanzados en Cuba bajo el nuevo acuerdo militar. Para Rusia, la pregunta es si su presencia militar expandida en Cuba será suficiente para disuadir la acción estadounidense que no logró disuadir en Venezuela. Para Cuba, la pregunta es si tiene alguna opción excepto convertirse nuevamente en el tablero donde se juega la confrontación entre superpotencias. Y hasta que Washington y Moscú lleguen a algún entendimiento tácito sobre límites mutuos en el hemisferio occidental, seguiremos viendo escalada retórica, expansión de cooperación militar ruso-cubana y creciente riesgo de crisis que podría espiralar más allá del control de cualquiera de las partes. La acusación directa de Rusia de que Estados Unidos está usando el lenguaje del chantaje y las amenazas contra Cuba no es simplemente diplomacia de protesta, es el establecimiento de un marco narrativo para justificar respuestas rusas cada vez más robustas. Como protestas aumentan, sanciones se endurecen y alianzas se solidifican, Rusia está dejando su posición inequívocamente clara. La soberanía de Cuba será defendida y cualquier acción estadounidense contra La Habana enfrentará consecuencias que Washington no puede ignorar. Putin ha convertido a Cuba nuevamente en una línea roja y está respaldando esa línea roja con infraestructura militar real que puede desplegar virtualmente cualquier sistema ofensivo. Soy Javier Montoya y esto es exactamente lo que los medios tradicionales prefieren no analizar con la profundidad estratégica que esta renovada confrontación por Cuba demanda absolutamente. Si este video te reveló por qué Putin está enviando advertencias escalofriantes a Trump sobre Cuba y cómo el acuerdo militar ratificado cambia fundamentalmente el juego estratégico en el Caribe, suscríbete inmediatamente. En 3 días publico el próximo video
donde voy a revelar exactamente qué sistemas de armas específicos Rusia podría desplegar en Cuba bajo el nuevo acuerdo, y por qué Estados Unidos tiene opciones muy limitadas para prevenirlo. Dale like, comparte y activa las notificaciones porque Cuba está volviendo al centro del conflicto global. Y quien no entienda las implicaciones a tiempo va a despertar cuando Rusia ya tenga una presencia militar permanente robusta a 90 millas de Florida.